los usuarios del metro. También dice que han sido víctimas de diversos asaltos aquí en el Bajo Puente. Esta es la travesía que tiene que hacer un usuario del sistema de transporte metro a diario, solo para llegar a su casa o a su trabajo, con una incertidumbre de que se le pueda caer este metro. Esta es la información que tenemos desde las calles de la Ciudad de México. Mitzi, regreso contigo. Sí, Juan Carlos. Excelente panorama que nos das, la vista que podemos tener nosotros que, por ejemplo, no estamos utilizando en esos momentos el metro de la Ciudad de México, pero lo que tienen que pasar para ganarse la vida, para ir de su trabajo a la casa al trabajo, porque es exactamente lo único que puedes llegar a hacer con estas limitantes del tiempo y de poder transportarse. Y ahí está la problemática, no solamente con los adultos mayores, si tienes alguna dolencia, si no vas tal vez con el calzado adecuado, pues cualquier accidente puede llegar a ocurrir justamente en esto que ya nos relatabas, peligrosísimo y todavía mucho más mal lo que están haciendo las autoridades, que es la omisión de sus responsabilidades. Bien, Juan Carlos Williams, gracias por este reporte. Claro que sí, que debemos muy pendientes a lo que sucede en la Ciudad de México. Ay, lo ve usted. Lamentable esta situación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues mire usted, pues así es que nos vamos Mega Noticias a las calles para que pues demos cuenta justamente de lo que usted y yo estamos viviendo en esos momentos cuando las autoridades no se ponen a hacer su trabajo. Llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Mitzi Cordero. Nos vemos mañana de nueva cuenta a las 2:30 de la tarde. Mientras tanto, se queda en buenas manos con Alberto García, que sigue con mucho más. Que tenga excelente martes, Alberto. Buenas tardes. Muy buena tarde, Mitzi. Muy buena tarde a toda la gente que nos está viendo a través de Mega Noticias ya a 3 de la tarde. Vamos a hablar de un tema de inseguridad, de violencia, de crimen organizado. En 2006, el presidente Felipe Calderón en 2006 decidió emprender una guerra contra el narco. ¿Dónde? En Michoacán. Ahí anunció que el gobierno federal no iba a permitir que los grupos del crimen organizado avanzaran. Pasó su sexenio y la cosa se puso peor. El actual gobierno lo acusa de haber golpeado al avispero. Vino el presidente Enrique Peña Nieto con 6 años más, intentando con una guardia civil, tratando de fortalecer la Policía Federal, tampoco hizo nada. Pero llega el actual gobierno, ya pasaron 5 años. Casi ya 5 años de su administración y la situación no solo no mejora, al parecer está peor. El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya, allá en Michoacán, cerró el año 2022 como la 4ª entidad con más homicidios dolosos. En los 12 meses del año, el estado de Michoacán han matado a 2,423 personas, que representan el 7.8, casi el 8% de los 30,000 homicidios que se registraron en todo el país. Además, el estado es azotado por la extorsión. Lo que vimos hace unos días es verdaderamente dramático. Drones, como en las guerras, drones aventando bombas sobre territorios cercanos a Apatzingán. ¿Qué está pasando? Ese va a ser nuestro debate de esta tarde. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate con Alberto García. Que nos iban a apoyar, ¿no? Como el 10% yo considero que... Este 8 de julio nos arrancaron de forma violenta a Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Nayarit. Así que se agudiza la violencia en Michoacán. El fin de semana, como ya le comentaba, se registró un ataque con drones cargados con explosivos en la comunidad de la Loma de Hoyos, que dejó 8 personas lesionadas. Aproximadamente a las 8 de la noche, imagínense, en plena oscuridad,
comenzaron estos drones a lanzar los explosivos en esa comunidad de Los Hoyos, a unos 15 kilómetros de Apatzingán. Pobladores reportaron que luego de una hora de que empezaron los bombardeos por drones, llegaron los elementos del ejército y eso, pues bueno, apenas les dio un respiro, porque después de eso continuaron los enfrentamientos. A debate. Así que un tema muy interesante que vamos a llevar a debate con, y le doy la bienvenida al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, y además está Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias, Clemente, gracias, Jeremías, por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Gracias un saludo a ti y a todo el auditorio. Clemente, nos sorprendió esta información, drones arrojando explosivos a un poblado muy cercano a Apatzingán. O sea, esto no solamente no se mejora, vamos todavía de mal en peor, Clemente. ¿Así es o no debemos preocuparnos? Alberto, sin duda el abaratamiento de los drones y la relativa facilidad para adquirirlos se ha convertido en una herramienta más para las organizaciones criminales para amedrentar a sus grupos opositores. Recordemos que esta tecnología que hace 10, 15 años no era económicamente viable ni alcanzable para la mayoría de la población, hoy ya no lo es. Y también no olvidemos que la capacidad económica de las organizaciones criminales pues se nutre cotidianamente de flujos de miles de millones de dólares que mes con mes y año con año les permiten adquirir tecnología para enfrentar a sus rivales y así hacerse de más espacios de poder en distintos puntos del país. También hemos visto la proliferación de coches bomba en algunas otras entidades, como es el caso de Guanajuato. Y estas dinámicas de usar nuevas tecnologías o nuevas herramientas para amedrentar a grupos opositores o a las corporaciones de seguridad de algún estado, sin duda es un reflejo de una descomposición que vivimos en distintos puntos del país y que reflejan un muy profundo desaseo institucional sobre lo que mucho que se ha dejado de hacer, particularmente en esta administración, respecto al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado mexicano para enfrentar a los grupos criminales. Una vez más, vemos que la desaparición de la Policía Federal ha representado una pérdida de capacidades institucionales que la Guardia Nacional no ha sido capaz de suplir al corto ni al mediano plazo. ¿Por qué? Porque la esencia de la Guardia Nacional es la de ser una corporación netamente militar. Su doctrina, su formación, los integrantes, sus directivos, inclusive el presupuesto y administrativamente cómo se opera bajo otros criterios, no necesariamente los ideales para organizar a una corporación policial que debería de enfrentar las organizaciones criminales. Ahorita que estabas haciendo una recopilación de los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, recordemos que al menos en esas dos administraciones sí hubo un esfuerzo institucional relativamente sólido y consistente respecto al fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas de la Policía Federal. Y al desmantelarla en esta administración y sustituirla con la Guardia, hemos visto que las capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales se han mermado. No solamente tenemos un problema político, sino también tenemos un problema institucional, porque desmantelar una institución es algo relativamente sencillo. Pero construirla es un proceso de prueba y error que necesita mucho tiempo y mucha evaluación. Claro. Y el pecado de origen de esta administración, creo yo que muchas de sus tomas de decisiones relevantes en materia de seguridad no se hicieron bajo criterios objetivos, sino se hicieron bajo criterios políticos, como revanchas a anteriores administraciones. Y en estas revanchas o vendetas políticas quedamos en medio la abrumadora mayoría de la población, que carecemos de mecanismos personales, institucionales para hacer frente al crimen y evitar ser víctimas de algún delito. Porque Jeremías, no solamente la utilización de drones, hace apenas 2 semanas reportábamos aquí en Mega Noticias el asunto de minas antipersonales que hirieron a 4 soldados del ejército mexicano
minas que estaban colocadas en algún lugar muy cerca también de Apatzingán. ¿Qué es esto? ¿Es una situación de guerra? ¿Cómo utilizan en las guerras estas minas y cuál es el propósito? Desde luego lo que se busca es generar el terror, generar miedo en la población, intimidar a las autoridades, en este caso a los integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, de las policías, porque los delincuentes, específicamente integrantes de la delincuencia organizada, tienen recursos ilimitados. El arma que te puedas imaginar puede venir a México porque ellos tienen recursos ilimitados y al tener esta opción, ellos pueden aspirar a comprar cualquier tipo de armamento. Y si lo combinamos con el hecho que en la frontera sur puede pasar cualquier cosa porque prácticamente es una frontera sumamente endeble, porosa, donde hay una ingobernabilidad y lo hemos visto en comentarios anteriores que tienen que ver con temas de violencia, de delincuencia. Entonces, pues hoy utilizan drones, utilizan minas. Vimos también el día de ayer cómo se robaron un denominado rinoceronte en Guerrero y esto se va a seguir presentando porque los grupos están peleando las plazas y lo que observamos es que el ejército, la marina, la Guardia Nacional, que en su conjunto pueden tener un promedio de 330,000, 337,000 aproximadamente elementos ya sumados, ejército, marina y Guardia Nacional, pues bueno, si le restamos que muchos elementos del ejército están haciendo otras actividades no vinculadas a seguridad pública, pues vemos también que se está distrayendo eventos que podrían ayudar a generar un tema de seguridad. En ese sentido, pues se tienen que tomar acciones para que se pudiera inhibir esto. De lo contrario, pues lo que hoy vimos, que fue prácticamente estos drones, estas minas, pues el día de mañana pueden ser armamento más sofisticado. Sí, o sea, vamos en escalada, pero de manera terrible, porque somos un país en paz y parece que estamos viviendo una guerra. Clemente, Jeremías, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, regresamos con este tema, con el tema de Hipólito Mora y más de 1,000 balas que dispararon en contra de su vehículo. Regresamos en 2 minutos.
Descubre México. Zacatecas es conocido por su hermosa arquitectura colonial y su cultura deslumbrante. La capital recibe el nombre de Rostro de Cantera y Corazón de Plata, y su centro histórico es considerado Patrimonio Cultural por la UNESCO por conservar la arquitectura barroca y mantener viva las calles que nos remontan al pasado del país. Rodeada de minas, hermosas plazas y edificios coloniales, la ciudad es perfecta para pasear con la familia. La catedral, el Palacio de Gobierno y el Teatro Calderón son los puntos que no te puedes perder. En el Museo Rafael Coronel podrás encontrar una gran exhibición de arte popular mexicano, así como a los grandes artistas que han puesto en alto al país con sus obras. La belleza de la tierra con las minas y la magnífica vista del teleférico puede hacer que te enamores de Zacatecas y sea uno de tus estados favoritos. Regresamos al debate con Clemente Romero y Jeremías Zúñiga. La inseguridad en México está fuera de control. Y es gravísimo que al presidente López Obrador parece no importarle. Así lo dijo Jorge Fernández, periodista y columnista, en entrevista con Yoely Ramírez aquí en Mega Noticias. Lo que estamos viendo es un empoderamiento de grupos criminales. No se trata solamente de medir, que lo medimos y están en unos números terribles, el número de asesinatos, por ejemplo, o de otro tipo de delitos. Se trata de medir también, y eso es muy importante, qué tipo de violencia se está ejerciendo. Y lo que estamos viendo es que no teníamos o no habíamos tenido durante décadas coches bomba, por ejemplo, y ahora los tenemos. Exactamente, ese es otro de los elementos, coches bomba, que lo leíamos en las notas periodísticas en Colombia, en la época de Pablo Escobar Gaviria, Clemente Romero, pero ahora, apenas el 29 de junio, 1000 casquillos alrededor de la camioneta donde iba el activista Hipólito Mora. ¿Esto qué representa? ¿Qué tipo de armas traen estos narcos ahí en Michoacán? Alberto, de acuerdo a las informaciones periodísticas que se han filtrado de esta muy lamentable ejecución, se ha identificado que han sido rifles de asalto, las llamadas Barrett 50, que tienen la capacidad de penetrar blindajes de un nivel muy alto, ¿no? Sin duda esto ha sido trágico tanto para la familia como para el entorno y los habitantes de esta región de Michoacán, que históricamente han vivido dinámicas de violencia entre organizaciones criminales, de grupos políticos, de distintos actores que pelean el trasiego de drogas y que lamentablemente en los últimos años se ha multiplicado el tema del extorsión. La extorsión es de los delitos que más han crecido en este sexenio, es de los que más difícil es cuantificarlo por la gran cifra negra que existe alrededor del mismo y que merma las bases de las sociedades que lo sufren de manera profunda. ¿Por qué pasa esto? Porque los comerciantes, los productores, ya no solamente pensemos en estos grandes productores que comercializan a nivel internacional, sino los pequeños productores, los comerciantes, las personas que se autoemplean en los mercados públicos, también son víctimas de la extorsión. Ya hay diversos informes que acreditan que no hay sector productivo de Michoacán que no tenga un impuesto de la delincuencia organizada fruto de la extorsión. Y esto lamentablemente no ha mejorado, sino que ha empeorado profundamente en este sexenio. Y una explicación de la situación en la cual nos encontramos es desatenderse de no solamente las causas que tanto se comentaba a nivel discursivo, de que se creía que otorgando becas o financiamiento se podía contener la violencia, sí, sino que ha faltado una estrategia integral de prevención en el cual las personas que cometan algún ilícito puedan ser procesadas dentro de un sistema de justicia penal y que eso les permita rendir cuentas a la sociedad y a las personas que sufrieron los delitos por parte de estas personas. Sí. Y eso no ha pasado en México. Este sexenio ha habido una total ausencia en cuanto a fortalecer las capacidades de las fiscalías, tanto a nivel local como a nivel federal. Vemos a titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera
distraídos en veleidades políticas, en perseguir a presuntos delincuentes, pero particularmente opositores políticos. Y si las capacidades institucionales del país son limitadas y esas capacidades limitadas las usas para fines más políticos que de seguridad o de visión integral, pues tenemos la situación en la que nos encontramos. Sí. El CISEN está desmantelado, la Policía Federal se desmanteló. Porque aquí cabría la pregunta, perdón por la interrupción, Clemente Romero, pero si Alfredo Ramírez Bedoya gana la gubernatura de Michoacán, es del partido Morena, suponemos que va a tener una relación directa con el gobierno federal, que también es de Morena, con la fiscalía, que es muy cercana al presidente. Y entonces, al contrario, parece que estas plazas están peor que cuando las tenía los partidos de oposición, Jeremías. Bueno, el hecho que un gobierno llegue a un estado y aunque haya la relación con el gobierno federal, pues no va a pacificar de manera automática el municipio o el estado, y lo hemos visto en todo el territorio nacional. El problema central es que los grupos de la delincuencia organizada no han sido atacados en la parte relevante, que es la parte financiera. Únicamente vemos detenciones de elementos integrantes de diferentes rangos y escalas, pero no hemos visto que le peguen a la parte financiera, a la parte del dinero. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que bueno, si detienen hoy a 20, mañana contratan a 40, si les decomisan 1,000 armas, ellos compran pasado mañana 10,000 y no tienen ninguna afectación porque no se han visto operativos que ataquen el negocio, que ataquen la fuente de los ingresos, y esto lo que provoca es que la violencia vaya en aumento. Bien lo comentaba Clemente, falta una estrategia de prevención, la cual no se resuelve únicamente con los programas sociales. Sí son importantes, pero no es únicamente con lo que se puede resolver. Esos programas tienen que tener una vinculación, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Bueno, tienen que estar amarrados, que estén trabajando, capacitándose o en alguna escuela y estar vinculados al tema del rendimiento académico. En el caso de las personas que son detenidas, pues no hay un programa real de reinserción social. Lo que sí hay es de profesionalización, porque una vez que ingresan a las cárceles, sean estatales o federales, pues saben con mayores vínculos y relaciones los delincuentes. Porque aquí, Clemente, estaríamos en estos momentos en el país, como está la inseguridad, todavía para establecer una política de prevención. ¿Y qué hacemos con la que hay ahorita, Clemente Romero? Bueno, es que el problema y la tragedia de la prevención es que buscamos que nos dé resultados al corto o mediano plazo, y la prevención tiene que ser una política transeccional, es decir, no podemos abandonar a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Lo que nos ha faltado es ser más creativos, Alberto. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tanta tala clandestina en el país? Pues porque es un gran negocio, muy lucrativo, porque las personas que viven en estas comunidades no tienen muchas alternativas de desarrollar otras capacidades económicas, y claro que ya sea por las buenas o por las malas, los talamontes y las organizaciones criminales se quedan con sus bosques y los empiezan a deforestar. Pero ante este fenómeno, por ejemplo, lo que tenemos es que desarrollar más y mejor el sistema de mercado de bonos de carbono. ¿Qué significa esto? Que a nivel internacional hay distintas corporaciones financieras que aportan recursos para que las personas cuiden estos bosques por los beneficios sociales y ambientales que tienen no solamente para el país, sino para el planeta, la protección de la biodiversidad y la protección de las áreas verdes dentro del país. Esto es, por ejemplo, un tema muy puntual que podría ayudar a prevenir violencia en distintos puntos del país. Sobre el tema de tráfico de armas que ya comentaba Jeremías, la gran pregunta es ¿por qué ponemos en la dirección de aduanas a personas que tienen una agenda netamente política? Tuvimos a un titular de aduanas que luego brincó a ser coordinador de una campaña a nivel estatal y que ahorita está ahí.
y que también tenía tiempo para presentar una reforma política electoral. Si tienes un cargo de estas responsabilidades, créeme que no tendrías tiempo de andar en la grilla, andar en la política. Y eso ha pasado con el titular de aduanas, eso ha pasado con los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera, eso ha pasado con los titulares de las fiscalías, y esto es lo que nos ha pasado. Es decir, no se han fortalecido capacidades, se han mermado, y las pocas capacidades se usan para fines más políticos que de seguridad integral. Ese es el punto, Jeremías. O sea, en este país el gran mal, creo que lo estamos viendo, no es la corrupción, es que todo se politiza, todo lo vuelven politiquería, y entonces es ahí donde que nos agarren confesados. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Clemente, Jeremías, la última pausa, y regresamos tan solo en 2 minutos. Gracias, Clemente Romero. Gracias, Jeremías Zúñiga. Dice José Medina Mora, presidente de Coparmex: hacemos un llamado a las autoridades a que nos ayuden a recuperar la seguridad en el país. Lo que queremos los ciudadanos es recuperar ese México en paz que todos anhelamos. La estrategia del gobierno de abrazos, no balazos no está funcionando y está ahuyentando a la inversión extranjera. Lo que nos dicen las empresas extranjeras que quieren invertir en México es que lo que los detiene son 2 elementos. Uno, el Estado de Derecho. Nos preguntan si México va a cumplir la ley, si va a cumplir lo que firmamos en los tratados de libre comercio. Pero lo segundo que les preocupa es precisamente esta creciente inseguridad. Algunas empresas estadounidenses nos han dicho que si deciden invertir en México, lo harían en la frontera para lidiar solamente con la última milla. Desgraciadamente, en muchos estados de la República se están dando estos hechos que desde luego dan una mala imagen al país y ahuyentan la inversión. Ahí está el llamado del sector empresarial, Jeremías, recuperar la seguridad en el país. ¿Podremos recuperar la seguridad en el país? ¿Cómo? Bueno, son 2 estrategias que hemos comentado en otros programas. La de contención, definitivamente se requiere al Ejército, a la Marina, que todos los elementos estén concentrados en combatir la violencia, la agresividad que hay en contra de la sociedad, la extorsión, para poder de alguna manera atraer las inversiones. Mientras que haya este tipo de eventos, mientras que los territorios no estén
plenamente controlados por el Estado mexicano, en esos lugares difícilmente llegará la inversión. Al no haber inversión, no hay desarrollo económico. Al no haber desarrollo económico, hay migración, se desintegran las familias y hay vulnerabilidad para los que se quedan. Otros no tienen oportunidades económicas y se van. Si en este momento muchos de los que están en actividades delincuenciales decidieran dejar las armas, la pregunta sería en qué parte del sector productivo se incorporarían cuando, si las personas que están egresadas de universidades, que egresaron de bachilleratos o simplemente no tienen trabajo, no lo pueden hacer. Por otro lado, se tiene que generar una estrategia de mediano y largo plazo, que aquí también lo hemos comentado, para prevenir que más personas ingresen a actividades delincuenciales. Y el tema que hace rato comenté, el tema financiero, mientras que no se dé golpes estratégicos al dinero, pues prácticamente esto seguirá en aumento. Hay que tomar el ejemplo que hubo en Singapur. Necesitamos la renovación de la clase política. Esta clase política en México ha venido tomando las mismas decisiones. La estrategia actual de seguridad, aunque esté matizadas con los abrazos y no balazos, es la misma estrategia que inició el presidente Fox, la continuó más fuerte Calderón, la continuó Peña Nieto, aunque en los primeros 3 años la quiso matizar, y hoy es la misma estratégica, más ejército, más marina. El punto es que cuando estaba el sexenio de Fox y Calderón, se estimaba que había alrededor de 500,000 de personas en actividades vinculadas. Hoy hay muchísimas más y el problema es que sigue creciendo y no hay freno en estas acciones. ¿Por qué? La importancia de ahí de la renovación de la clase política, porque si, como ocurrió en Singapur, tuvieron que renovar toda su clase política para pasar de un tercer mundo a un primer mundo. Llegaron personas con nuevas ideas, nuevas acciones y sobre todo sin vínculos con la corrupción. ¿Estás de acuerdo, Clemente Romero? Alberto, comparto muy buenas, la mayoría de los puntos que ha mencionado Jeremías. Sin embargo, creo que México es un país muy complejo, que haría mucho más difícil lo que se ha hecho, por ejemplo, en Singapur. Sin duda requerimos una nueva clase política que se enfoque en resolver los problemas, pero también tenemos un problema mucho más serio, que esa clase política se parece mucho a la sociedad en la cual estamos cotidianamente. Nuestro concepto de respetar las reglas del juego, de respetar al vecino, de no ser agresivo, de cumplir las reglas, no tenemos este incentivo ni social ni cultural para respetar las reglas. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la cotidianidad es que las personas que no respetan las reglas, que no pagan impuestos, que en palabras muy simples se pasan de vivos, son las personas que económicamente prosperan. Y esto tenemos aquí un problema cultural terrible y fuerte de la cultura y la legalidad que tenemos en México. Aquí en México nos encanta vivir en una salvaje libertad y que nos preocupa cuando nos explota enfrente de nosotros dinámicas de violencia. Bien decía Jeremías, tenemos una clase política que necesitamos renovar, pero cuando vemos, por ejemplo, que en nuestras ciudades, en nuestras comunidades proliferan y se incrementan los comercios informales, la piratería, los productos cuyo origen es dudoso, ya sea porque entraron al país de contrabando o porque se robaron en alguna carretera kilómetros atrás y horas antes, eso al final del día es lo que sigue incentivando esta dinámica criminal que nos está ahogando. Pero ¿quién encabeza? ¿Quién encabeza, Clemente? Claro, ¿la sociedad? Los poderes políticos. ¿O el propio poder político? Porque no estamos en tiempo electoral, y están haciendo campaña y no les pasa nada, Clemente. Sí, porque nuestro Estado de Derecho se ha convertido mucho más frágil de lo que era hace algunos años. Ya tenemos ahorita un INE, un árbitro bastante laxo, que haciendo una analogía con el fútbol, digamos que los jugadores ya han metido patadas, ha cometido faules, penales, y el árbitro prefiere ver para otro lado. Eso lo vemos en el tema electoral. Si ahora lo vemos en el tema de seguridad, pues ya vemos que esto es
se está desbaratando el país en muchas regiones. Ya tenemos regiones en las cuales las organizaciones criminales son las que mandan y gobiernan. Ya no solamente nos preocupamos de viajar a algunas carreteras o algunas regiones, sino inclusive en propias autopistas de cuota que conecten a la Ciudad de México con Puebla, con Cuernavaca, con Querétaro, con Toluca. Ya escuchamos de una manera más común y recurrente asaltos. Y si no tenemos ni siquiera el control de nuestras carreteras, de nuestros puertos y de nuestros aeropuertos, pues no vamos a mejorar. Y algo también que no hemos comentado y que es muy importante enfatizarlo, que en nuestro país no tenemos control de nuestras cárceles. Vemos los informes bianuales de la CNDH respecto a las condiciones de gobernabilidad de las cárceles y vemos que muy pocas entidades federativas tienen un verdadero control de las mismas. Así que el gobierno y el Estado mexicano tiene que preocuparse y ocuparse en recuperar los espacios que están bajo su control total, ¿no? Sí. Las cárceles, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, fortalecer la bancarización del país, darle seguimiento a los grandes flujos de dinero, no permitir que las agencias automovilísticas vendan en efectivo millones de pesos en vehículos. Sí. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué la gente está tan acostumbrada a manejar el efectivo? ¿Por qué? Porque tenemos el mal ejemplo desde el Ejecutivo Federal que todo lo moviliza con cash. Y el dinero que se mueve en efectivo es un dinero no rastreable. Y ahí tenemos, Alberto, un problema profundo. Exacto. Más de la gente vive en la economía informal y lejos de pensar en cómo bancarizar a la mayoría de la población, pues nos despreocupamos. Y al final del día la gente se preguntará, oye, ¿y qué importancia tiene de que todo lo pague a través de las plataformas tecnológicas? Bueno, pues porque va a facilitar el rastreo de los recursos, va a facilitar su fiscalización y créeme que será mucho más fácil para las autoridades identificar quién compró 20 camionetas de lujo en Zacatecas, ¿no? ¿Dónde están las 35 OPS que se compraron en Sonora? Origen, destino de recursos. Eso es la manera en cómo se deben de enfrentar las dinámicas criminales y de violencia. Porque bajo el argumento que estamos manejando, Jeremías, Norma Otilia Hernández Martínez, alcaldesa de Chilpancingo, la cachan con un video en una reunión con un líder del narco de la región y no pasa nada. Vámonos a la Suprema Corte. Yasmín Esquivel está amparada para que la UNAM no dé el resultado de la investigación si plagió o no su tesis de licenciatura. Y no pasa nada. No va a pasar nada, Jeremías, mientras tengamos esa clase política que tú dices hay que renovarla, pero ¿cómo? Es el grave problema, que este caso de la alcaldesa reunida con un líder de la delincuencia organizada, lo que enfatiza y deja más claro es que la delincuencia organizada, como bien lo dice la palabra, no podría operar sin vínculos con las autoridades. En este caso, cuando se ponen de acuerdo con los presidentes municipales, con las fuerzas del orden, pues es donde vemos quién tiene el control de los territorios. Porcentualmente, pues prácticamente quien delinque tiene mayor probabilidad de no ser enjuiciado. Si hablamos que de cada 100 delitos denunciados, no de la cifra negra, de los denunciados, solo uno llega a una sentencia, pues estamos hablando que el porcentaje a favor de la impunidad es mayor. Y en ese sentido, pues lo que hoy debería de estar ocurriendo es que esta alcaldesa estuviera ya sujeta a un proceso, que no tuviéramos el ejemplo de en la Suprema Corte de Justicia y que cada uno de los homicidios estuviera siendo investigado. Por lo menos esto mandaría un mensaje a la sociedad que se está cumpliendo con el tema de la impartición de justicia, que vivimos en un estado de legalidad. Pero si bien es cierto, al observar este tipo de conductas, pues entonces la sociedad dice, ¿y yo por qué no? Y entonces cuando se vuelca un tráiler que trae ya sea productos perecederos o trae electrodomésticos, pues vemos que toda la población acude no precisamente a ayudar, sino a llevarse todos estos productos, porque dicen, como el exalcalde que decía, pues yo robé poquito, y entonces las comunidades, la sociedad dice, ¿y yo por qué no? Claro. Si a los que gobiernan no les pasa nada, y entonces vemos este tipo de situaciones, o lo que hemos visto en estos últimos días en Guerrero, donde la población prácticamente
pues ya está vinculada y hay manifestaciones, enfrentan a la autoridad. Hemos visto en otros casos cómo la población enfrenta a los elementos del ejército y prácticamente los elementos están atados porque no pueden actuar conforme a lo que establece la ley por el tema de lo mediático, de las redes sociales, de lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero también los elementos del ejército tienen derechos humanos y deben de ser respetados y se les debe dar la fuerza del Estado para que ellos sean respetados y en ese sentido ir inhibiendo acciones de violencia, porque de lo contrario vivimos en la anarquía. No se podrá nunca declarar que en México hay terrorismo porque les falta la parte ideológica, si no, ya tuviéramos declaratorias por los coches bomba, por las minas, por los drones. Sin embargo, esto no puede ser porque no se cumple con un principio que establece la propia Organización de Naciones Unidas. No, está terrible esto. Y no es particularmente de esta administración federal. Un ejemplo, mueren 40 migrantes en la frontera con Estados Unidos y no pasa nada. Murieron 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y Murillo Karam dijo, ya me cansé en la conferencia, ya vámonos, ¿no? Esta es la verdad real o la verdad histórica. O sea, es lamentable la situación que estamos viviendo por esa clase política que está no solamente permitiendo la impunidad, sino que la promueve. Clemente Romero, Jeremías Zúñiga, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Alberto. Jeremías, muy buenas tardes a todos. Gracias, Clemente, gracias, Alberto, y un saludo al auditorio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos aquí a Mega Noticias, todavía tenemos mucho más, regresamos en 2 minutos. Órale. Cinco turistas mexicanos, todos integrantes de una misma familia, y un piloto nepalí perdieron la vida cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló muy cerca del monte Everest, esto en Nepal. Los cuerpos de las 6 personas fallecidas ya fueron recuperados. La Embajada de México en la India informó que mantiene contacto permanente con las autoridades locales para brindar la ayuda necesaria para la repatriación de los cuerpos. En Playa del Carmen, Quintana Roo, una menor de 6 años de edad, una tragedia, falleció